Hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan por parte de Six Celaya. Yo soy Alfredo Acuña. Recordamos que hemos estado hablando en los anteriores podcasts sobre la autoestima y decíamos que era una valoración personal. Hablábamos de que tenía mucho que ver con una construcción individual, que sí es cierto que los otros pueden tener influencia en las experiencias tempranas, las opiniones, que más tiene que ver con una descripción personal y con un reconocimiento de nuestras partes que nos componen como individuos. Decíamos que la autoestima no tiene que ver con ser el mejor, sino con ser objetivos. Pero ¿qué ocurre cuando hay ciertos obstáculos que no nos permiten tener una autoestima equilibrada o saludable? ¿Cuáles podrán ser estos? Por ejemplo, reglas y deberes inflexibles, o sea, el tener que hacer cosas, que no podamos movernos. Recordemos que la vida es un cambio constante y que para cambiar, para sentirnos distintos, muchas veces tenemos que movernos. El hecho de ir a terapia es un movimiento, un desplazarse. El hecho de vivir en otra ciudad, de tomar un nuevo trabajo. Constantemente estamos desplazándonos para cambiar, es parte de la vida. También hablamos del perfeccionismo, que no tiene que ver con no hacer las cosas bien, pero saber que siempre habrá un grado de error, un rango de equivoco en todo lo que hagamos. La vulnerabilidad a la crítica patológica, la falta de afirmación, es de reconocer aquello que hacemos bien, y la globalización, el decir todo, nada, nunca, siempre, todo lo hago mal, siempre lo hago mal. Esas frases que normalmente escuchamos. Hoy nos vamos a centrar un poquito al tema de la crítica. Es un tema bien polémico porque a veces escuchamos, es que me hizo una crítica negativa, es que me hizo una crítica destructiva. Sí, es cierto que tenemos que ser autocríticos y recibir también las críticas de los demás, pero darnos cuenta que esa crítica tiene que siempre ir dirigida a un beneficio. Si yo soy autocrítico con mi trabajo, es porque quiero mejorar y porque voy a alcanzar alguna meta. Pero ser autocrítico no es lo mismo que destruir y que verme en una visión totalmente negativa. Justo esa es la crítica que conocemos como patológica, que fue acuñado por el psicólogo Eugene Sagan, que decía que es la voz negativa interior que le afecta y juzga. Todo el mundo tiene una voz interior crítica, pero las personas con baja autoestima tienden a tener una crítica patológica más viciosa y expresiva. ¿Qué pasa con la crítica? Pues nos remarca los errores constantemente, pide perfeccionismo, establece un guión negativo de vida, o sea, una narración, cómo describimos nuestra vida, nuestras conductas, nuestros sentimientos y las experiencias que vamos teniendo. Y esta voz crítica a veces puede tener el nombre o la personalidad de alguien, puede ser una madre, un padre, nuestra propia voz o una persona en específico. ¿Cómo podemos nosotros entonces identificar cómo es nuestra crítica, y si es una crítica patológica o es una crítica razonable? Por ejemplo, en el encuentro con extraños, el contacto con personas atractivas, situaciones en las que se comete un error, situaciones en las que se siente criticado por los otros, interacciones con figuras de autoridad, alguien superior, a lo mejor un jefe, un maestro. Superior hablando de término de conocimientos y estatus social, porque sabemos que todos somos las mismas personas con el mismo valor, justo con la autoestima, con la misma valoración y la misma valía por el simple hecho de ser seres humanos. También en situaciones en las que nos hemos sentido heridos o enojados, y cuando hay algunas situaciones donde hay un riesgo latente de rechazo. Ahí nos podemos dando cuenta cómo esto puede significar una respuesta si tenemos o no una crítica patológica. O sea, si por ejemplo yo llego a cometer un error, supongamos que ahorita digo algo que no tendría que decir en esta emisión del podcast, y de pronto yo termino en un montón de pensamientos y digo, ¿sabes qué? Es que eres un tonto, no lo haces bien, no sabes qué decir, no estudiaste esto y lo otro. Entonces es una crítica patológica. Si a lo mejor soy autocrítico, puedo decir, ok, probablemente debí preparar mejor el tema, ¿no? Ahí hay un ejemplo muy sencillo. Ahora, ¿cómo podemos hacerle frente cuando viene esta crítica y pum pum nos golpea, ¿no? Para desarmar esta crítica podemos hacer 3 pasos.
que nos proponen es desenmascarar su propósito, el segundo es responder y el tercero es hacerla inútil. La crítica tiene un propósito, o sea, debajo de ella hay una necesidad que se va a cumplir. Por ejemplo, dice, el propósito sería, me estás atrasando para obligarme a cumplir las reglas con que me han educado. Me estás susurrando como suelen hacerlo mis padres y te creo porque les creí a ellos. Ese sería un ejemplo. Ese es el propósito de la crítica. ¿Cómo podemos responder? No sé si han escuchado algo que se llama las autoinstrucciones o frases, que son frases, palabras que nos sirven de apoyo. Por ejemplo, esto es un veneno, déjalo. Estos son mentiras, estas son las mentiras que contaba mi padre, por ejemplo. Son algunos ejemplos que podemos utilizar, ya iremos nosotros construyendo las que nos sirvan. Y además la crítica tiene un precio. ¿A costa de qué sigo manteniendo esta crítica? Por ejemplo, a lo mejor me descargo sobre mi madre cuando detecto la menor crítica, a lo mejor me peleo con mis maestros, con un compañero, con un amigo. Cuando esa crítica o eso que ellos me dicen de pronto se parece a la crítica que todo el tiempo me está molestando. Recordar, esa es otra, lo valioso que soy. Y soy valioso porque respiro y siento y soy consciente. ¿Y de qué sirve hacernos daño, no? Nos damos cuenta ahí que es importante observar cómo nos hablamos, cómo nos hacemos un guión de vida y qué palabras estamos utilizando para reconocernos o en este caso para criticarnos. Como ven, la autoestima tiene muchos componentes y en estas pequeñas emisiones hemos ido tocando puntos. Espero les sirva y sean conscientes de su crítica y escúchense mucho más. Un gusto estar con ustedes y hasta luego, me despido. Hasta la próxima.